Bueno, después temas más quizás metodológicos, clásicos, paso rápido, de un diagnóstico que por supuesto que tiene que ser participativo, porque nadie tiene la verdad. Ni los científicos solos, ni los responsables solos. Y hay que reconocer también el conocimiento y la ciencia desde la práctica, la ciencia desde los habitantes, la ciencia desde lo local. Y entonces que ese diagnóstico llega a la formulación de retos. Y en la noción de territorio, siempre a mí lo que me encantó de trabajar en ese programa de territorio es justamente de tener una visión, un ojo en lo vertical y el otro en lo horizontal. Sé que es un trabajo, pero es interesante. Cada mañana al levantarse a hacer un poco de gimnasia. Y entonces, ¿qué quiero decir con eso? De lo sectorial, entonces lo económico, lo agropecuario, la vivienda, lo cultural, la política social, etc. Pero también las sinergias, cuando uno lo mira y lo mide desde el punto de vista más horizontal. Y solo para ser breve sobre eso, pero para darles un ejemplo, en un programa nuevamente europeo, había un programa de apoyo a la instalación de jóvenes en el sector agropecuario. Nos dimos cuenta que si no tomábamos en cuenta al mismo tiempo la política de vivienda, el tema de la instalación del apoyo de jóvenes en la agricultura era un fracaso. Porque no podía ser si no lo conectábamos con la política pública de vivienda. Entonces, a eso lo llamo cuando me refiero a sinergias. Y bueno, después la actuación con flexibilidad y al final una forma de contrato, ¿no? De contractualización entre el nivel local, entre el nivel de afuera. En otra palabra, decir, ponerse de acuerdo adentro para negociar con más fuerza afuera. Entonces, ¿cómo y por qué el cambio climático? Y con esa última parte voy a concluir. Bueno, les dejo también ese dibujito aquí que ilustra lo que estaba diciendo antes, ¿no? Nadie tiene la verdad solo y necesitamos de las miradas en su complejidad para pretender entender un poco la realidad del terreno. Si no, solamente miramos en un sentido y es solo para fortalecer sus creencias, pero no lo que pasa de verdad en el terreno. Bueno, entonces terminaré con lo de cambio climático. ¿En qué sentido cambio climático? Consideramos que es una oportunidad. Cambio climático no es solamente de mirarlo por los obstáculos, de mirarlo por lo negativo, por lo pesado, por la dificultad, sino con una oportunidad. Hay oportunidades para el sector privado a través de innovaciones y en general, no sé cómo será aquí, pero en muchos otros países y en particular en Chile, cuando hablamos de innovaciones, casi únicamente se piensa en innovaciones tecnológicas. Quisiera también mencionar innovaciones institucionales, innovaciones sociales, innovaciones en la organización. Entonces voy a dejar de lado lo de innovaciones tecnológicas, que bueno, tenemos en la mente, ¿no? Ojo, con eso no quiero decir que no hay necesidad de innovaciones tecnológicas, pero solo que desde mi punto de vista, eso quizás es más conocido, no voy a pasar tiempo en eso, pero nuevamente, no es para decir que no hay necesidad de innovación tecnológica, solo que a mi modo de ver y desde donde vengo, ¿no? Desde agente de desarrollo, la solución a 90% de las situaciones problemáticas que tenemos no es tecnológica. La solución es de otra índole, de organización, de capacidad, de gobernanza, de institución, de reglamentación. A eso me refiero. Entonces, innovaciones institucionales para integrar más y mejor el tema del cambio climático en las políticas públicas. Han habido progresos globalmente en los países de la región.
muchos, por no decir todos, pero muchos, una mayoría tienen ahora oficina de cambio climático a nivel central, a nivel descentralizado, a nivel de los gobiernos subnacionales. Pero entonces, eso es una mejora, por supuesto. Ahora, obviamente que miramos el vaso medio lleno, medio vacío, es una etapa, no es un fin en sí, es una etapa que también ahora nos preguntamos cómo funciona, como conversábamos a la tarde, ¿no? El tema del desarrollo sostenible, cómo se lo considera entre las secretarías. Si es un tema aparte, bueno, bien difícil va a ser, ¿no? Llevarlo adelante. Entonces, cómo ese enfoque holístico sirve para definir un proyecto de territorio sostenible e incluyente. Entonces, con un tema de coherencia y de hacer la pelea a todas las contradicciones. Porque tenemos un sinnúmero de políticas públicas que no son coherentes entre sí, o llevan contradicciones. Y si uno aplica la una, viene en contradicción con la otra. Por ejemplo, subsidios a los hidrocarburos, subsidios directos o indirectos, ¿no? Entonces, que viene como para disminuir el costo real de esa materia prima o de sus derivados en los agroquímicos y en el uso y la difusión de los agroquímicos ligado a cierto modelo de producción agropecuaria, pero que obviamente viene en forma no coherente o contradictoria con los esfuerzos para llevar a sendas de economía bajo carbono o sendas de decarbonización de las economías. Entonces, el uno y el otro viene en contradicción. Y, o sea, está bien, es una etapa donde no es así nomás que se va a cambiar, son procesos, pero miramos dónde están esas faltas de coherencia y de contradicciones. Bueno, eso de una forma u otra lo he mencionado y voy a dejar el ejemplo de Minas Gerais en particular sobre un ejemplo, una manera de ordenamiento y de planificación territorial para algo climáticamente compatible, si se quiere decir, o integrando los retos de mitigación y de adaptación en la definición de un programa de desarrollo territorial, decarbonización de las economías, lo mencioné. En eso de la decarbonización parece un tema muy complejo, y lo es. Y no sabemos muy bien todavía cómo hacerlo. O sea, no hay que soñar, no estoy diciendo que del día a la mañana botamos un modelo de funcionamiento y cambiamos por otro que tenemos a la mano. No es así, por supuesto. Pero creo que desde mi punto de vista es de abrir las posibilidades a no pensar únicamente con el modelo que tenemos y hacer un paso al costado para decir que hay otros modelos que existen. Por ejemplo, muy concretamente, ¿qué espacio tenemos en la planificación urbana para mantener espacios abiertos para agricultura urbana? Hay muchas reflexiones y experiencia en el tema de agrociudades. ¿Qué significa agrociudades? Significa, entre otro tema, pues una relación mucho más directa en circuitos económicos cortos con la posibilidad para el productor o el grupo de productor de tener valor añadido en un circuito, una forma de comercialización directa a productor-consumidor, no necesariamente a través de intermediarios, y hay un sinnúmero de fórmulas posibles, pero que sí, eso es una forma donde al final contribuye en algo a decarbonizar la economía, porque estamos ahorrando transportes y estamos ahorrando un elemento que poco se está tomando en cuenta y midiendo, que son los desperdicios post cosecha, que representan sobre la FAO un porcentaje como un 20%. Fíjense, obvio que hay que desmenuzarlo entre carne, lácteos, cereales, etc. Por supuesto, ¿no? Y no es el tema de aquí, pero lo digo de forma global.
las pérdidas post cosecha es un escándalo. Entonces, cuando algunos dicen el cambio climático lo vamos a combatir por tal semilla milagrosa, bueno, no voy a citar a nadie, que va a ayudar a luchar contra el hambre en el mundo. No, pero por favor, primero consideremos los esfuerzos, el uso de suelo, de energía, de agua que representa producir, y dejamos un porcentaje tan alto de pérdida post cosecha. No, entonces, empecemos con eso también, es parte de la reflexión de decarbonización de la economía. Termino con eso. Hay un movimiento mundial de que a nivel de Naciones Unidas, a nivel de los gobiernos centrales, se haga un reconocimiento más fuerte del papel de los gobiernos subnacionales, Estado, regiones, provincias, municipios, en esos temas de lucha contra el cambio climático o de evolución a sendas bajo carbono en el sector económico. ¿Por qué? Porque la mayoría de las medidas de mitigación, de adaptación, va a ser bajo la responsabilidad de los gobiernos subnacionales. Los gobiernos nacionales han negociado, han escuchado, ¿no?, en la COP21 los famosos INDC, es decir, las contribuciones voluntarias nacionalmente determinadas, que son lo que los países a nivel de Naciones Unidas, a nivel mundial, van a reducir las emisiones de gas de efecto invernadero. Ahora estamos trabajando en eso, de que eso, ¿cómo se lo va a aplicar dentro del país? A nivel geográfico dentro del país, y dentro del país entre los sectores de actividad, transporte, industria, sector agropecuario, etc. Y entonces en eso, tanto de mitigación como de adaptación, la gran parte de las medidas serán de responsabilidad de los gobiernos subnacionales. Entonces, si tienen la responsabilidad, pues que tenga también el marco institucional, el marco financiero, el marco legislativo que corresponda, que todavía falta, ¿no? Pero bueno, hay que seguir empujando eso, y hay muchos llamados. La próxima conferencia en octubre de este año, y en un país de América Latina, en Ecuador, en Quito, en octubre, va a ser sobre lo que se llama Habitat 3, sobre la nueva agenda urbana, y hay muchos eventos preparatorios a esa conferencia. Comentaba que inicio del mes estaba en México para un seminario temático sobre financiamiento de la nueva agenda urbana. Ese tema de tener acceso directo o a través de una garantía nacional, pero que desde los municipios o desde los gobiernos subnacionales tengan acceso a los fondos, Fondo Verde Clima y otros, es también un tema que está en la agenda a nivel global. Termino con esa última lámina. Creo que hasta ahora hemos construido calles, viviendas, barrios, o sea, hemos construido infraestructuras, pero tal vez será momento, o bueno, soy optimista y humanista, entonces no voy a decir que es tarde, pero por fin será momento de construir sociedades. Gracias. Muchísimas gracias, Michel, por las reflexiones, los desafíos. No sé si tal vez hay alguna pregunta por ahí dando vuelta, alguna gana. ¿Vos, Nicolás, querés preguntar algo? Pregúntate algo, Nicolás. ¿Nicolás? Bueno, los que no se notaron, que se puedan anotar. Como dijo Nicolás. Bueno, vos querías hacer una preguntita. No se escucha, no se te No. Ahí está, perfecto. Por un lado, el crecimiento de la ciudad
ciudades se ha hecho de espalda a las zonas rurales. Ese crecimiento pareciera ser que obedece a cuestiones de urgencia, de dar rápida respuesta a un mundo que se ha complejizado, en donde los medios de comunicación llegan a todos los lugares y van generando crecimientos diferentes, una variedad, una realidad que se construye y que se construye de mucho más lado que antes, ¿no es cierto? Hay más información, más acceso y las realidades son diferentes. Y por otro lado, esa velocidad en la cual la sociedad se complejiza, se avanza. Por otro lado, el cambio climático está avanzando, no sé si a la misma velocidad, pero sí hay una urgencia. Se está notando un deterioro que tiene una aceleración exponencial. Hay un cálculo de tiempo entre, digamos, esto que me parece muy interesante porque plantea llegar al contrato después de un diagnóstico de las realidades del ciudadano común para llegar después a la gestión y a la planificación. Pero hay también una cierta previsión de si estamos a tiempo, llegamos. O sea, es una inquietud que tengo yo porque yo realmente no es por ser pesimista, al contrario, sino que yo trato de ser realista. Y yo veo un deterioro muy grande, en cuestiones muy simples de convivencia, bueno, que sumado todos esos pequeños episodios de convivencia se llegan después a las políticas de Estado, de comunidades, en fin. Esa era un poquito mi pregunta desde ese punto, desde ese lugar. ¿Alguien más quiere preguntar o aportar? A ver, los jóvenes están dormidos, parece ahí. Estudian mucho, por eso no. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Sí, ahí viene una joven. De las ciudades que crecen de espalda a lo rural, pensé un poco en toda la zona de Granadero Baigorria, Timbúes, Capitán Bermúdez, donde la inserción laboral de los jóvenes casi siempre es en las grandes industrias, como por ejemplo Celulosa, que tiene un programa para los chicos, para que salgan de la escuela y vayan a trabajar ahí, o digamos en la zona de puerto, y que no tienen, creo yo, proyectos, digamos, que tengan más relación con la identidad del lugar, digamos, qué sé yo, en Andino con el río, digamos, observaba esto, digamos, contaba Michelle, y me parece que, digamos, lo veo, que es un poco así. Y bueno, yo no soy de allá, pero está bueno pensar en estas cuestiones, estos lugares chicos que crecen o pensando en una inserción laboral en Rosario o en las grandes empresas, industrias que están ubicadas en esos lugares y no con proyectos económicos, digamos, sostenibles que piensan en el desarrollo, no en el crecimiento. ¿Podés decir tu nombre y...? Cecilia. ¿Estudiás? Soy docente de portugués. ¿Docente de portugués? Sí. Ah, viniste a practicar entonces. ¿Y no te presentaste? Con Isel Rosario. Bien, fantástico. Bueno, ahí... no quema. La UCA no está... Ah, bueno, por fin, Claudio, animate, ¿no? Buenas tardes. Yo voy a decir tres conceptos. Uno, políticas públicas, el otro es desarrollo y el otro es desigualdad. Voy a dar un dato. Por cada minuto que pasa, la población crece 160 individuos a nivel mundial, o sea que nosotros en un minuto tenemos 2 salas completas de nuevas generaciones. Entonces, a mí siempre lo que me moviliza dentro de lo que es este apasionante debate del cambio climático es que esta es una oportunidad que tenemos, o que tiene la humanidad, y por
por eso me interesa también preguntarle, porque te dijo que está formado dentro de la formación humanística, y creo que si bien lo tecnológico es muy importante, porque es un avance de la humanidad, para enlazar estos tres conceptos que yo digo, creo que cómo se está trabajando en la educación, ¿no? En la educación de las nuevas generaciones, porque nosotros acá tenemos 2 salas completas de nuevos individuos que van a ser dirigentes, que van a ser trabajadores, que van a ser trabajadores rurales, ingenieros. Y quiero saber si se está trabajando realmente, porque lo del cambio climático es una cosa que vamos a tener a largo plazo. Y yo creo que el tema de desarrollo, desigualdad, la desigualdad no se combate con crecimiento, se combate con desarrollo. Y el desarrollo creo que parte de una educación, de un cambio de paradigma, de un cambio de mentalidad. Entonces, no sé cómo se está trabajando, si se está trabajando en eso, en la escuela primaria, en la escuela secundaria, porque creo que la base, hay que trabajar desde la base hacia arriba también, ¿no? O sea, porque es una cosa que va a llevar mucho tiempo también, los cambios, un cambio de mentalidad, un cambio de paradigma, un cambio de materia de consumo. Esa un poco sería la pregunta. Claudio, no dijiste que te llamas Claudio. Claudio. ¿Alguien más? Bueno, Michelle, tenés un ratito. No, bueno, no es para contestar en detalle a todo, ¿no? Pero bueno, no, coincido con usted en lo del tema de la educación, y desde los más jóvenes, y sin embargo insistiría, y sin descartar, ¿no?, la educación, pero también la necesidad de revisar los circuitos de educación. ¿A qué me refiero? Últimamente andaba por el sur de Chile, en una región que se llama Araucanía, y leí algunos resultados de investigación de investigadores argentinos y chilenos sobre los modelos, o las formas, mejor dicho, más que modelo, de educación tradicional mapuche. O sea, cuando uno lee eso, el uno dice, no, pero ¿cómo hay forma tradicional de educación de los mapuches? Porque hay una manera de considerarles como nada, ¿no? Ya. Entonces, no, y tienen formas muy elaboradas, tradicionales y muy complejas, ¿no?, de educación, y de educación no solamente sino transcultural, con personas identificadas en la comunidad y con formas pedagógicas, vamos a decir con nuestras palabras, pero muy diversas y muy complejas, basada en relatos, basado en lo verbal, basado en la coherencia que tocaba antes entre el actuar y el conocimiento y la educación, en fin. ¿Por qué menciono eso? Porque creo que es sumamente importante lo que mencionó nuevamente, el tema de la educación, y el tema de la educación con tema también de la capacidad, creo que es responsabilidad nuestra, la capacidad de traducción. Si queremos tocar esos temas con algunos responsables de presupuesto o con algunos responsables del Ministerio de Hacienda, tenemos que saber traducir los ejemplos y las situaciones en cifras o en palabras o argumentos que les corresponden. Lo mismo con responsables políticos. Me tocó trabajar con empresarios privados, entonces hay que conocer, acercarse a la cultura para poder también utilizar las palabras, y en ese sentido lo de la educación que también corresponde. En lo del tema de la identidad del territorio de grandes empresas, yo, disculpa, Cecil, no conozco la situación específica a la cual menciona o hace referencia, pero me hace recordar de trabajos que hicimos en Perú, en un sistema de cooperación descentralizada entre un territorio francés y un territorio peruano en la parte andina, donde una parte muy importante de nuestro trabajo ha sido de acompañar los responsables políticos de organizaciones gremiales de la región peruana
y de padres de familia, de asociaciones, o sea, de organización de la sociedad civil. ¿Para qué? Para que justamente tengan la capacidad de organizarse y de definir entre ellos qué proyecto de desarrollo territorial querían. ¿Y para qué? Para poder negociar afuera. Lo que decía en un momento, ¿no?, de la metodología. Tener la capacidad de ponerse de acuerdo adentro para ser más fuerte, para negociar afuera. Y en ese sentido, la empresa, en este caso un grupo minero multinacional, ¿qué hacía? Regalaba un juego de camiseta de fútbol o pintaba la fachada de la iglesia de blanco y con eso compraba la paz social, ¿no? Pero eso no es un tema de desarrollo territorial sostenible con identidad. Entonces, en ese sentido, quizás viene también ligado con lo de la educación, ¿no?, en cierta medida, de poder fortalecer las competencias con metodología, y ahí hay también de nuevo un ejemplo muy concreto que Felipe ahora va a desarrollar, de enfoque metodológico y en tema muy pragmático, muy concreto, que desemboca en un plan de acción con movilización de financiamiento. ¿Pero en base a qué? En base a una visión, una ilusión, una utopía, un sueño compartido de qué territorio queremos, ¿no? Y en cuanto al tiempo, porque al final, tomando las preguntas o comentarios de ustedes, así el hilo está lógico, ¿no? Lleva tiempo, pero bueno, mientras estamos aquí, mientras hay intercambio, mientras hay ideas, hay que darle nomás, ¿no? Ahora, hay un tema sobre que en general es tabú en las reflexiones internacionales del tema de cambio climático y de desarrollo territorial o de desarrollo en general, es el tema del equilibrio poblacional. Eso, obviamente, que tiene una dimensión fuerte, una dimensión simbólica, una dimensión también de libertad personal, individual, ¿no? Y un tema muy complejo, pero solo lo menciono que frente a la velocidad de crecimiento de la población mundial, unos dicen, no, pero ya es tarde o ya es urgente. En general, lo digo así y con eso termino, pero en general ese tema quizás podría ser un tema de invitar a algunos otros especialistas para tocar ese aspecto en particular. Bueno, muchas gracias. Vamos a pasar inmediatamente a Felipe y te escuchamos. Si querés pararte lo mismo que a él, como usted es más cómodo, sentado, parado. Ahí está. Boa tarde. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite ao Ricardo, da Municipalidade de Rosário. Pedir desculpas por não falar em espanhol, mas vou contar aqui com a ajuda da Emília. E também contei com a ajuda do Fernando para colocar os slides em espanhol, mas fico à disposição para qualquer dúvida ou algum ponto que não ficou bem entendido. Quiero agradecerles la invitación a la Municipalidad de Rosario. Voy a hablar en portugués, pero voy a tener la ayuda de un intérprete y les pido que me interrumpan y que hagan preguntas si queda alguna duda o algún punto. O foco da apresentação é o Plano de Energia e Mudanças Climáticas do Estado de Minas Gerais, que é uma política pública pensada para vencer os desafios e aproveitar as oportunidades colocadas pela mudança do clima. E com isso nós traduzimos ou materializamos um sentimento, de urgência da sociedade e do mundo para reduzir as emissões de gases de efeito estufa, mas também, a partir das reflexões aqui muito bem colocadas pelo Michel, ver o tamanho da importância de se repensar um modelo de desenvolvimento de um território. El foco de la presentación es el plan del cambio climático, es una política pública, nuestro desafío, el desafío que queremos afrontar y aprovechar las oportunidades que se nos presentan con el cambio climático a través de la materialización de un sentimiento urgente que se nos planteó, que es la reducción de gases de efecto invernadero. Só para dar-lhes alguns números iniciais, Minas Gerais
é o segundo estado mais populoso do Brasil, com 20 milhões de habitantes, e nós somos a terceira maior economia do Brasil. Agora falar em economia no Brasil está um pouco complicado, mas nós temos uma economia diversificada, com mineração, agricultura, pecuária, indústria e uma série de atividades que emitem bastante carbono. Minas Gerais es el segundo estado más poblado de Brasil, con 20 millones de habitantes, es la tercera economía en Brasil. Bueno, hablar de economía en Brasil es un poco complicado en este momento. Tenemos una economía diversificada, tenemos minerales, agricultura, ganadería e indústria. Em termos de extensão territorial, já que estamos falando de território, nosso território equivale-se ao território da França, praticamente. Então, existem vários territórios dentro do território de Minas Gerais. Então, esse é um desafio na elaboração de uma política pública de combate às mudanças climáticas, porque são várias realidades, vários territórios, várias necessidades e vários perfis econômicos, sociais e ambientais diferentes dentro do estado de Minas Gerais. Si lo comparamos con otro territorio, Minas Gerais tiene el territorio de Francia. Tenemos dentro del territorio varios territorios, tenemos, por ejemplo, diferentes realidades en cuanto a cuestiones sociales, económicas y diferentes perfiles que nos llevan a la elaboración de esta política pública. Bom, para começarmos a discutir o plano de energia e mudanças climáticas de Minas Gerais, nós temos que conhecer um pouco do contexto do Brasil com relação à mudança do clima e às negociações internacionais, as metas colocadas. O Brasil já tem uma legislação desde 2009 para a redução de emissões de gases de efeito estufa, que equivale a uma meta de 36% a 39% em um cenário onde nada é feito. Isso já é uma legislação com uma meta para agora em 2020. Quiero hablarles un poco del contexto de Brasil y de las cuestiones internacionales. Tenemos una legislación de 2009 en Brasil para la reducción de gases de efecto invernadero que estipula para el 2020 una reducción del 36 al 39% y en un momento donde nada está siendo realizado. Atualmente, nossos inventários mostram que já atingimos cerca de 90% da meta, já conseguimos uma redução de aproximadamente 80% só do desmatamento, que é o nosso maior fonte de emissão, principalmente no bioma amazônico. E nós temos planos setoriais para reduzir as emissões da indústria, transporte, agricultura, florestas, para conseguirmos alcançar essa meta para 2020, mas estamos no caminho. Actualmente alcanzamos el 90% de la meta, 80% en lo que es deforestación y tenemos planes sectoriales, por ejemplo, para indústria, floresta, etc. Recentemente, na COP21, o Brasil aumentou a sua ambição, colocou metas mais agressivas, podemos dizer. Já estão colocando que é uma das metas mais agressivas do mundo, o que nos coloca uma responsabilidade muito grande, porque na negociação internacional, pelo menos não sei se o Michel concorda comigo, a questão de multa, sanção, não é mais forte do que a vergonha internacional de se colocar uma meta e não se cumpri-la. Então, estamos aí, nós dizemos no Brasil que nós mesmos colocamos a corda no nosso pescoço. Tenemos metas agresivas, las llamo metas agresivas. Creo que puedo hablar de metas de las más grandes del mundo. En negociación internacional decimos que más que multa o sanciones es la vergüenza la que cuenta y para nosotros es vergüenza no cumplir nuestras metas. Tenemos nosotros mismos la cuerda en el cuello. Mas, ao mesmo tempo, é uma grande oportunidade, como eu vou buscar mostrar aqui para vocês com o plano de energia e mudanças climáticas. Então, o Brasil colocou uma meta de redução absoluta de emissões, ou seja, reduzir emissões, não mais em relação a um cenário onde não se faz nada, é reduzir as emissões do padrão atual de 37% a 43% em 2030. E isso significa que temos que aumentar nossas energias renováveis até aproximadamente 33% em 2030, sem contar a energia hidráulica.
restaurar 30 milhões de hectares de pastos degradados que emitem grandes quantidades de gás de efeito estufa, restaurar 12 milhões de hectares de florestas, ou seja, reflorestar. Antes nossas metas eram de desmatar, agora nossas metas são de recuperar florestas. E zerar o desmatamento ilegal em 2030. Isso tudo, com outras ações, traz com que a nossa meta saia de 11 toneladas por pessoa por ano de emissão para 5 toneladas em 25 anos. É uma contribuição que foi colocada de uma forma muito ambiciosa e agora nós estamos com os planos em andamento para conseguirmos as metas. Las metas están estipuladas en los slides, lo que, bueno, pienso que es una gran oportunidad llevar adelante este plan energético de cambio climático con la reducción de lo que se enumera en los slides y la conclusión será llevar de 11 toneladas para 5 toneladas en 25 años. Então, uma das formas de atingirmos as metas brasileiras são os planos subnacionais, os planos estaduais e os planos locais, junto com as ações federais que são colocadas pelo governo central. E eu vou entrar um pouco aqui agora no Plano de Energia e Mudanças Climáticas do Estado. O Plano de Energia e Mudanças Climáticas do Estado foi elaborado numa cooperação internacional com a França, onde tivemos um compartilhamento muito interessante de boas práticas, metodologias, de como fazer um inventário, como colocar a participação social no plano. E esse plano resultou em 3 objetivos principais para os próximos 15 anos. Reduzir emissões de gases de efeito estufa numa economia de baixo carbono, reduzir a vulnerabilidade do território à mudança climática e articular a transversalidade nas políticas públicas, ou seja, integrar a dimensão e a variável de mudança climática em todas as políticas setoriais e territoriais do Estado. Esse talvez é o maior desafio. Las metas que voy a anunciar están llevadas adelante con metas también federales y locales. Las metas del Estado de Minas Gerais fueron elaboradas en cooperación internacional con Francia, lo que nos ayudó para tener buenas prácticas en metodología, en cómo establecer la participación social, y el plan resultó en 3 objetivos. Tiene 3 objetivos que son reducir emisiones de efecto invernadero, reducir la vulnerabilidad y la articulación de las políticas públicas con otras políticas públicas institucionales. Só para dar uma visão geral da metodologia, é importante a gente ter uma metodologia para elaboração, implementação e monitoramento, né, de uma política pública. Nós elaboramos o plano em cerca de 1 ano e meio, num primeiro momento feito um diagnóstico, onde foram feitos estudos relacionados à governança, ao potencial de energias renováveis, ao inventário de gases de efeito estufa do Estado, a um estudo de vulnerabilidade territorial à mudança climática, as fontes de financiamento, ou seja, nessa primeira fase levantou-se e gerou-se conhecimento para definirmos aonde estamos.